Todos, para los que no me conocen, mi nombre es María Antonia Incapié, soy residente de tercer año y hoy les voy a hablar de la evaluación del riesgo de cáncer de mama y la asesoría genética. De antemano quisiera agradecer a mis asesores, el doctor Andrés Sosa, la doctora Ana Carvajal y la doctora Carolina Benavides, que hacen parte del grupo de mastología del Hospital General de Medellín, quienes pues tuve la fortuna de hacer mi rotación electiva el mes pasado. Bueno, entonces para empezar esta charla, pues es muy importante hablar de este tema porque el cáncer de mama, como podemos ver, es una enfermedad que es altamente incidente a nivel global, representando la segunda neoplasia más frecuente después del cáncer de pulmón para las estadísticas de Globocan del 2022 y además, lamentablemente, a pesar de todas las estrategias que se han venido implementando a nivel de salud pública con el fin de intervenir la mortalidad por cáncer de mama, esta sigue siendo la cuarta neoplasia con mayor mortalidad. Y específicamente para Colombia, en el 2022, para cáncer de mama se reportaron 111.000, 111.017, no, ¿cuánto? 117.620 casos nuevos de cáncer de mama y 56.719 muertes por esta patología, siendo el cáncer más frecuente para ambos sexos, seguido del cáncer de próstata y el cáncer colorectal. Entonces, como vimos, esta pues es una patología que es muy frecuente, entonces es nuestra responsabilidad intervenir no solamente en las pacientes quienes presentan esta patología, sino en quienes están en riesgo de presentarla para poder generar un impacto en estas pacientes. Y algo que me causó mucha curiosidad cuando empecé a hacerle esta charla fue, bueno, como todos sabemos, todas las estrategias que se han venido implementando a lo largo de los años a nivel de salud pública y los esfuerzos básicamente se han centrado en la detección temprana, pues con mamografía. Y eso se ha logrado, pues eso ha logrado disminuir, pues la mortalidad, como vemos acá en esta gráfica. Voy a poner el puntero como vemos en esta gráfica, ¿cierto? Ha logrado disminuir la mortalidad. Pero entonces, ¿por qué, a pesar de que tenemos una estrategia de detección temprana que es efectiva, que nos ha logrado disminuir la mortalidad, este sigue siendo el cuarto cáncer que causa más mortalidad en el mundo? Entonces, esto realmente pues es algo que me causó mucha curiosidad y realmente es básicamente porque la mamografía, que pues es la principal modalidad para la detección temprana, pues este es un estudio que se hace para las pacientes, o sea, esto se lo hace uno pues a todas las pacientes, ¿sí? Pero esto no va a ser una herramienta de prevención, ¿sí? Y todas las guías están limitadas porque digamos que esto nos, o sea, todas las guías nos van a brindar recomendaciones que están basadas únicamente en el riesgo basado en la edad de la paciente. O sea, todas las guías nos dicen a partir de los hay unas guías que nos dicen a partir de los 40 años, otras que a partir de los 45, otras que a partir de los 50 empiece a tamizar a las pacientes con mamografía anual o bianual. Pero entonces meter a todas las pacientes en el mismo saco como si todas tuvieran el mismo riesgo y eso nos va a generar unas desventajas. Entonces, realmente para poder avanzar actualmente y para poder realmente impactar en esta patología, tenemos que abordar el riesgo de estas pacientes. Y esto es lo que les quiero hablar hoy. Entonces, para iniciar la charla, quisiera empezar hablándoles del riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? Se habla de riesgo como la probabilidad de que un individuo presente un evento específico. Y este evento, pues usualmente sucede en relación con un factor que va a modular la probabilidad de que este evento ocurra. Entonces, este factor modulador, pues se puede llamar o factor de riesgo cuando modula a favor de que este evento ocurra o un factor protector cuando modula en contra de que el evento ocurra. Entonces, ¿yo cómo voy a evaluar el riesgo o cómo se estima la probabilidad de que ocurra el evento que quiero medir? Que en este caso específico pues sería el cáncer de mama. Entonces, para esto yo tengo que hacer una evaluación del riesgo que debe ser multifactorial. Es decir, que yo tengo que tomar en cuenta los efectos combinados tanto de los factores genéticos de mi paciente como de los factores no genéticos.
todo con el fin de hacer una tamización estratificada y personalizada basada en el riesgo individual de mi paciente, para que yo pueda lograr individualizar cada una de las recomendaciones que le voy a hacer a mi paciente y lograr hacer una medicina como personalizada, por así decirlo. Entonces, vamos a tener factores de riesgo, por un lado, no genéticos, que van a ser la edad y la raza, los antecedentes reproductivos, la maternidad, la lactancia materna, la densidad mamaria, el sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol, y vamos a hablar sobre la terapia de reemplazo hormonal. Y en la parte de los factores genéticos, vamos a hablar básicamente de las variantes patogénicas de alta, moderada y baja penetrancia. Entonces, en esta gráfica vemos claramente algunos de los modificadores de riesgo para cáncer de mama y cómo se presentan o qué tan frecuentemente se presentan en nuestra población. Entonces, acá en la parte superior vemos las variantes patogénicas de alta penetrancia y como la tabla nos muestra acá, ellas se presentan muy frecuentemente en la población, pero van a representar un riesgo relativo alto para cáncer de mama. Es decir, es muy frecuente que la población presente estas variantes patogénicas de alta penetrancia, pero en caso de presentarlas, esto confiere un alto riesgo de que la paciente vaya a presentar cáncer de mama. Lo mismo pasa con las variantes patogénicas de moderada penetrancia. Es también más o menos pues infrecuente que se presente en la población y va a tener un riesgo relativo que también es moderado para el desarrollo de cáncer de mama. Y ya vamos a tener otros factores, que voy a hacer un poquito de zoom por si no se ve en la parte de atrás, cómo van a ser las mamas extremadamente densas o moderadamente densas, la obesidad, el consumo de alcohol y los genes de baja, y pues las variantes patogénicas de baja penetrancia que van a ser altamente frecuentes en nuestra población y que van a conferir un bajo riesgo o pues un RR no tan alto como las que mencioné previamente, pero van a estar más frecuentemente presentes pues en nuestra población. Y adicional a esto, vamos a tener unos factores que también es importante tener en cuenta, como lo serán la lactancia materna por más de 12 meses, la actividad física y el primer parto antes de los 25 años, que se van a comportar como factores protectores para el cáncer de mama, que ya vamos a hablar en detalle de cada uno de estos. Entonces, ya para hablar en más detalle de cada uno de estos, vamos a iniciar hablando de los factores no genéticos. Entonces, pues para ninguno es un secreto que el riesgo de cáncer de mama va aumentando con la edad. Entonces, vamos a tener que el riesgo basal, o sea, el riesgo de por vida de todas las mujeres es más o menos de un 12,9%, que habla más o menos de que una en cada 8 mujeres pues va a estar afectada por cáncer de mama. Pero si estratificamos ese riesgo por grupos etarios, vamos a ver que las pacientes más jóvenes entre los 0 y los 49 años, o sea, antes de los 49 años, van a tener un riesgo más o menos del 2,1%, es decir, una en 49 mujeres. Pero si ya vamos viendo, conforme va pasando la edad, este riesgo va aumentando, teniendo un riesgo en pacientes mayores de 70 años, más o menos del 7%, es decir, una en 14 mujeres. Y además de esto, es importante tener en cuenta que hay variaciones en cuanto a la presentación, pues en variaciones étnicas. Es más frecuente esta patología en mujeres blancas o pues caucásicas en comparación con las pacientes afro, pero cabe aclarar que las pacientes afro usualmente tienen una presentación que es más temprana, usualmente debutan con enfermedades más avanzadas y con subtipos más agresivos de la enfermedad. Entonces, ya para empezar a hablar pues de algunos de los factores no genéticos, entonces tenemos la menarca. Entonces, es muy importante hablar de los antecedentes reproductivos de la paciente, que es algo que a nosotros como ginecólogos nos concierne mucho. Y vamos a ver qué impacto tiene entonces sobre el cáncer de mama todos estos factores reproductivos de la paciente. Entonces, la menarca va a tener un riesgo relativo de cáncer de mama que por cada año menos que tiene la paciente
a la edad de la menarca, el riesgo relativo de cáncer de mama va a aumentar en un 5%. Es decir, pues, o sea, dicho como en palabras más sencillas, quiere decir que entre menor sea la niña en su edad de la menarca, ella va a tener un riesgo mayor para cáncer de mama. Y esto es básicamente lo que nos muestra esta tabla, que como venía contándoles, entre menor sea la niña a la edad de la menarca, pues mayor va a ser el riesgo de cáncer de mama. Y por otro lado tenemos la edad de la menopausia, en donde vamos a tener las condiciones pues contrarias, como para entenderlo de alguna manera, porque cada año que se prolonga la menopausia, va a aumentar el RR para cáncer de mama en un 2,9% comparado con la edad media de la menopausia normal. Es decir, que entre más tardía sea la menopausia de una paciente, mayor riesgo de cáncer de mama va a tener. Y esto mismo es lo que nos muestra la gráfica. En pacientes con menopausias tardías, después de los 55 años, vamos a tener un RR para cáncer de mama mayor que en pacientes con menopausias normales, más o menos a los 50 años, con un RR más o menos de 8,5, de 0,8. Otro de los factores que tenemos que considerar es la maternidad y realmente la correlación entre la edad al primer parto y el riesgo de cáncer de mama. Esto, digamos que se conoce desde los 70 y este estudio lo que nos muestra es que una edad joven al primer parto disminuye significativamente el riesgo de cáncer de mama. Entonces, esto es lo que nos está mostrando esta gráfica, que cuando una paciente es pues muy joven en la edad del primer parto, esto se comporta, perdón, como un factor protector para el cáncer de mama y ya después de los más o menos 35 años, esta línea negra, voy a hacer un poquito de zoom, representa a las pacientes nulíparas. Entonces, como les decía, la maternidad pues representa un factor protector para el cáncer de mama, pero ya la maternidad después de los 35 años vemos que digamos que pierde este factor protector para el cáncer de mama, ya que sobrepasa pues a las pacientes pues nulíparas. ¿Y eso por qué pasa? O sea, porque la maternidad nos protege contra el cáncer de mama y porque las pacientes que tienen partos en edades mayores, digamos que perderían esta protección y antes podría presentarse como un factor de riesgo transitorio. Entonces, para esto tenemos que recordar los cambios fisiológicos de la mamá en el embarazo, en donde en respuesta a todos los cambios hormonales, vamos a tener que hay una hipertrofia mamaria, estas aumentan en su vascularización y hay una proliferación acinar y además de eso hay una proliferación del tejido glandular. Esto es normal en condiciones pues del embarazo, pero esto va a estar relacionado con un periodo de riesgo aumentado que es transitorio. Entonces, cuando se termina el embarazo, las mamas empiezan un proceso de involución para llegar a su estado pregestacional. Pero esto no es como que la señora tuvo el bebé, lo amamantó 6 meses y después de que lo dejó de amamantar, ya, las mamas involucionaron. No. Si eso fuera así, pues sería fantástico, pero los estudios han demostrado, como vemos acá en esta gráfica, que ese proceso tarda más o menos 10 años y que además de esto, en pacientes que tienen su primer parto a edades más tardías, el proceso de la involución mamaria tarda incluso más tiempo. Entonces, si yo le sumo a la paciente que tiene una fecha del primer embarazo a edades más tardías, que ella va a tener un periodo de transición en donde temporalmente se le va a aumentar el riesgo de cáncer de mama por todos estos cambios fisiológicos del embarazo. El riesgo de la edad, porque ya está envejeciendo, pues miren todo lo que le puede pasar a la paciente. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y muy importante tener en cuenta que la maternidad va a ser un factor protector únicamente para el cáncer de mama receptor hormonal positivo. Otro factor a considerar es la lactancia materna. Entonces, vamos a ver que la lactancia materna va a ser un factor protector para cáncer de mama
con una reducción del RR para cáncer de mama del 4%, siempre y cuando la lactancia materna sea más de 12 meses. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en este caso específico, este efecto protector, a diferencia de el efecto protector que confiere la maternidad, no va a estar limitado solamente a los cánceres de mama, que son receptores de estrógenos positivos, y el mecanismo pues aún todavía no está bien dilucidado. Y digamos que una anotación que quiero hacer aquí muy importante es la terapia de reemplazo hormonal. En 2002 se publicó el WHI, que todos conocemos muy bien, que hablaba sobre los riesgos y los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas. Este estudio básicamente concluyó que los riesgos en la salud excedían los beneficios de esta terapia de reemplazo hormonal en pacientes posmenopáusicas saludables. Esto generó un boom mediático, todo el mundo se enteró, esto fue, mejor dicho, todo el mundo empezó a tener miedo de la terapia de reemplazo hormonal, las personas dejaron de mandar, pues, o sea, los médicos dejaron de mandar terapia hormonal, las pacientes dejaron de usar la terapia hormonal y muchas personas aún siguen con miedo de indicar terapia hormonal, pues, por el riesgo del cáncer de mama. E incluso hay pacientes cuando uno les recomienda, pues, o sea, pacientes muy sintomáticas, pacientes pues con síntomas vasomotores, que lo primero que uno les, pues que cuando uno les ofrece la terapia de reemplazo hormonal, lo primero que dicen es, no, yo no voy a tomar hormonas, doctora, porque es que eso da cáncer de mama. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la terapia de reemplazo hormonal, después de todos los estudios que se han hecho, después del WHI, sabemos que no es o sea, no es algo que genere un riesgo tan contundente, ¿sí? Aquí vemos el riesgo, digamos, de una paciente obesa comparado o una paciente que consuma licor comparado con el riesgo de una paciente que use terapia de reemplazo hormonal. ¿Listo? Entonces, es mucho más, o sea, es importante darle la asesoría a la paciente, explicarle que realmente esto pues sí, sí digamos que es algo que no es inocuo, ¿sí? Y que para eso debe continuar pues con la tamización de acuerdo pues con el riesgo de ella, pero que no es como se había clasificado anteriormente. ¿Listo? Y a mí me parece que este gráfico de los punticos, este que le voy a hacer zoom, es muy didáctico para explicarle a las pacientes, porque uno les muestra a las pacientes este gráfico y le dice, señora, esta es la cantidad de pacientes que sin tomar hormonas pueden presentar cáncer de mama. Y esta es la cantidad de pacientes que tomando hormonas les da cáncer de mama. Entonces, realmente considere usted si con todos los síntomas que usted está sintiendo, vale la pena o no tomarse el medicamento, porque realmente existen muchos factores, como les muestro acá en esta tabla, que impactan mucho más. ¿Listo? Tenemos otro factor, ya saliendo un poco de la parte hormonal, que hay que tener en cuenta, que es la densidad mamaria. Este va a ser un factor de riesgo que es independiente para el cáncer de mama, con un RR que va desde 1,8 en mamas que son poco densas, comparado con un RR que se ha descrito en algunos estudios de hasta 6 en mujeres con mamas extremadamente densas. Entonces, así se clasifica la densidad mamaria en el BIRATS, va de la A hasta la D. La A son las mamas pues grasas que se ven en las pacientes pues ya posmenopáusicas con recambio graso. Em, y estas, digamos que, pues serían las que menor riesgo tienen. Listo. Y después tenemos las mamas tipo B o las que se clasifican con áreas de tejido fibroglandular disperso,
que se relacionan con un RR2 para cáncer de mama. Después tenemos las mamas tipo C o heterogéneamente densas que se asocian con un RR2 con 8 para cáncer de mama y las mamas tipo D que son las extremadamente densas que se asocian con un RR de 408 para un cáncer de mama. Entonces, como yo lo veo y como para grabárselo uno en la cabeza, es que toda paciente con una mama densa va a tener mayor riesgo de cáncer de mama. ¿Y por qué? Pues porque va a tener mayor tejido glandular. ¿Y a quién le da cáncer? Pues al tejido glandular. Entonces, si yo tengo una viejita que la mayoría del tejido mamario pues ya se convirtió en grasa y solo una pequeña proporción de la mama es tejido glandular, pues tiene menos chance de cáncer. Pero si yo tengo una paciente con mucho tejido glandular y poca grasa, pues es una mama muy densa, entonces va a tener más riesgo. Y no solamente la densidad mamaria es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, sino que como mostró este estudio publicado en JAMA en 2023, las pacientes que desarrollan cáncer de mama, que están representadas acá en la línea amarilla, además de tener mamas más densas en comparación con las pacientes que no presentaban cáncer de mama, que están representadas con la línea azul, presenta, tenían una disminución más lenta de esta densidad mamaria, es decir, presentaban un recambio graso de las mamas más lenta comparada con las pacientes que no presentaban pues cáncer de mama. Otro factor de riesgo importante para nuestras pacientes es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, vamos a ver que en pacientes posmenopáusicas con índices de masa corporal elevados, vamos a tener un aumento del riesgo más o menos del 82% para cáncer de mama. Y es importante tener en cuenta aquí que esto es para receptores de estrógenos positivos y receptores pues para receptores hormonales positivos, perdón. Entonces, aquí vemos en esta imagen que les pongo zoom aquí, un metaanálisis que fue publicado en el International Journal of Cancer, donde se incluyeron estudios de casos y controles y cohortes en donde básicamente hacían referencia al cáncer de mama relacionado con el IMC u obesidad en las pacientes. Y lo que quiero mostrarles, y me disculpo por la resolución de la imagen porque sé que no se ve bien, pero no descargaba con buena resolución el artículo, no sé por qué, es que las pacientes premenopáusicas con IMC elevado, esto se comportaba como un factor protector para cáncer de mama, mientras que las pacientes posmenopáusicas, el IMC elevado se comportaba como un factor de riesgo para cáncer de mama. Y esto, como les dije, era especialmente importante para tumores con receptores hormonales positivos. Otro de los factores que debemos tener en cuenta es el consumo de alcohol. Incluso en algunos países el consumo de alcohol se ha visto relacionado como la causa modificable más importante relacionada pues con cáncer de mama en pacientes premenopáusicas y como lo muestra esta tabla del estudio publicado en JAMA, a mayor consumo de alcohol pues mayor va a ser el riesgo. Entonces, una mujer que consuma de 5 a 10 gramos de alcohol diario, que van siendo más o menos de 3 a 6 copas de vino a la semana, van a tener un 15% más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama comparado con las mujeres que no consuman nada de alcohol y ya las pacientes que consumen al menos, es decir, más de 30 gramos diarios, es decir, mínimo 2 tragos diarios de cualquier tipo de licor, van a tener 50% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama, es decir, este RR que vemos acá de 1,5. Y para terminar de hablar de los factores de riesgos no genéticos, quiero hablar brevemente de los cambios proliferativos de la mama. Esta, pues, es una clasificación conocida como DuPont y Page, en donde se clasifican las lesiones benignas de la mama entre lesiones no proliferativas, lesiones proliferativas sin atipia y con atipia. Entonces, las lesiones no proliferativas, como decir, los cambios fibroquísticos, los fibroadenomas, los quistes, lactasia ductal, van a ser pues cambios no proliferativos que no van a conferir un riesgo aumentado para cáncer de mama. ¿Listo? Entonces, en estas pacientes, digamos que pues uno se puede quedar tranquilo, no les aumenta el riesgo. Ya por otro lado, vamos a tener las lesiones benignas
proliferativas sin atipia, es decir, las pacientes que tienen hiperplasia ductal usual, fibroadenomas, las adenosis esclerosantes, los papilomas, las cicatrices radiadas o la hiperplasia pseudoangiomatosa estromal, que pues cada una de estas lesiones específicas va a conferir un riesgo individual para el cáncer de mama, pues dependiendo de la lesión, pero digamos que el RR para una paciente que tiene antecedente de una biopsia confirmada para alguna de estas lesiones proliferativas sin atipia es más o menos de 1.5 a 2. Y ya las pacientes que tienen lesiones proliferativas con atipia, vamos a tener un riesgo relativo que es mayor a 2. Y ya dando paso a los factores genéticos, entonces aquí es importantísimo tener en cuenta los antecedentes familiares de nuestras pacientes. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que conforme aumenta el número de familiares en primer grado afectados, va a aumentar el riesgo relativo para cáncer de mama, teniendo un riesgo relativo de 1,8 para pacientes con un familiar afectado, para un familiar en primer grado afectado, y ya un riesgo relativo de 3,9 para pacientes que tengan 3 o más familiares afectados por cáncer de mama. Pero con los antecedentes familiares pasa algo súper interesante. Y esta tabla nos muestra el riesgo relativo de cáncer de mama asociado a la historia familiar. Y vemos como en pacientes menores de 60 años, esos antecedentes familiares tienen un alto impacto en las pacientes. Pero vemos en los recuadros rojos, le voy a hacer un poquito de zoom. Vemos en los recuadros rojos cómo a partir de los 60 años ya no hay tanta influencia por parte de los antecedentes familiares. Y miremoslo, digamos, por acá. Acá, que es, pues, o sea, se ve mucho más la diferencia. Cuando hay 2 familiares en primer grado afectados, en pacientes menores de 45 años, el RR es de 5,26. Y ya en pacientes entre los 55 y los 64 años o incluso en mayores de 65 años, el riesgo es casi la mitad. ¿Y por qué creen que pasa eso? Realmente, pues la mayoría de cánceres genéticos se presentan de forma más temprana que los carcinomas esporádicos. Entonces, hay que ponerle mucha atención a la relación de los antecedentes familiares con estas pacientes. Entonces, aquí les quiero hablar de los genes asociados con la predisposición hereditaria para cáncer de mama. Nosotros vamos a tener varios genes asociados a la predisposición pues a cáncer de mama. Los más conocidos obviamente son BRCA1 y 2, que son genes de alta penetrancia que van a ser responsables de aproximadamente el 6% de los carcinomas de la mama, pero estos también pues, o sea, están relacionados con cáncer de ovario, de páncreas, de próstata y de melanoma. Entonces, es muy importante, además de interrogar a la paciente por antecedentes familiares de cáncer de mama, importante interrogar a estas pacientes por familiares con cáncer de ovario, por cáncer de páncreas, por cáncer de próstata y por melanoma. ¿Listo? Porque digamos que yo tengo una paciente que tiene puros hermanos hombres y que los 3 tuvieron cáncer de próstata y el papá tuvo cáncer de páncreas. Entonces yo digo, no, pero no tiene familiares con cáncer de mama, pero puede que tenga una mutación familiar por BRCA, porque todos esos pueden generar cánceres no solamente en cáncer de mama, pues no solamente en la mama. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y también vamos a tener otros genes que van a jugar un rol muy importante en el riesgo genético para el cáncer de mama. Entonces tenemos PALB2, vamos a tener P53, que es uno de los supresores tumorales más importantes, que va a ser el que va a estar alterado en las pacientes con síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, estas pacientes usualmente van a presentarse con cáncer de mama, con sarcomas de los tejidos blandos o con osteosarcomas, con neoplasias del sistema nervioso central, o otras neoplasias. Vamos a tener alteraciones en PTEN, que va a ser el gen que va a estar alterado en las pacientes con síndrome de Cowden. Estas pacientes, además del cáncer de mama, pueden
cursar con cáncer endometrial y cáncer de tiroides, entonces es muy importante indagar en estos antecedentes. Y entre estas variantes genéticas que les contaba, pues todos estos genes y estas variantes genéticas fueron descubiertas gracias al análisis de miles de SNPs que fueron, pues que se analizaron en muestras muy grandes, que básicamente nos mostraron cómo se comportan estas variantes genéticas en nuestra población y según el riesgo. Entonces, en la parte superior, vemos las variantes patogénicas de alto riesgo, como serían BRCA1, BRCA2, PALB2, PTEN, P53, que son pues, las de alto riesgo, y después en azul, bueno, y estas pues son muy poco frecuentes en la población. Y después vamos a tener las de moderada penetrancia, que ahí estarían ATM, que es el gen de la ataxia telangiectasia, CHEK2, BRIP1 y pues otros genes. Y finalmente tenemos que, pues gracias a los estudios genómicos o el GWAS, se han logrado identificar variantes patogénicas que son muy frecuentes en la población, que van a conferir un riesgo muy bajo para las pacientes portadoras, pero es muy importante tener en cuenta, pues porque son muy frecuentes pues, en la población, como lo vemos aquí en la gráfica. Y esta gráfica pues les muestro lo mismo que les acabo de decir. Estas variantes de alta y moderada penetrancia realmente no son tan frecuentes en la población, pero miren lo que aumentan el riesgo de cáncer de mama de por vida en las pacientes que tienen estas variantes patogénicas alteradas. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. ¿Y por qué es importante conocer que existen estas variantes patogénicas? Incluso estas de aquí de verdecito, que son las que confieren un bajo riesgo, pero son frecuentes en la población. Entonces, aquí es donde viene la importancia de los polygenic risk scores. Entonces, a partir de estos estudios, lo que se ha hecho es que se hacen pruebas genómicas y se busca si hay presencia de cualquiera de estos SNPs que les mostré, o sea, todos los de la tabla, BRCA, todos los de alta, moderada y baja penetrancia. Entonces, claro, digamos que la paciente no tiene ninguno de alta o moderada penetrancia, pero tiene varios de baja penetrancia. Entonces uno dice, no, pues esos de baja penetrancia pues no le dan casi riesgo. Pero lo que hace este polygenic risk score es que hace como, o sea, lo que hace es que, se me está olvidando la palabra, como que suma pues como todos los riesgos de esos SNPs chiquitos que confieren un bajo riesgo de la paciente y uno tiene al final un riesgo significativo para cáncer de mama. Entonces, estos estudios pues realmente no están ampliamente disponibles en la práctica clínica actualmente, aunque en la medicina privada digamos que están disponibles y se puede hacer uso de ellos, y esto pues va a ser una buena herramienta para estratificar pues el riesgo de las pacientes de acuerdo pues a sus características genéticas. Y como todos estos estudios genéticos y genómicos se han hecho pues en poblaciones blancas, principalmente europeas, se realizó este estudio transversal que lo que quería era evaluar cómo era el comportamiento de todos estos genes en nuestra población latina. Y vemos que las variantes patogénicas más frecuentes para las tres poblaciones estudiadas, que fueron México, Centroamérica y el Caribe, Suramérica y los latinos de Estados Unidos, fueron BRCA 1 y 2. Y tanto para los latinos en Estados Unidos como para Centroamérica, México y el Caribe, las segundas variantes, pues las más frecuentes fueron, después de BRCA 1 y 2, fueron PALB2 y el gen de la ataxia telangiectasia. Mientras que para nosotros los suramericanos, después de ver ese A1 y 2, pues las siguientes variantes patogénicas más frecuentes fueron encontradas en CHEK2 y en el gen de la ataxia telangiectasia.
Entonces, habiendo visto pues, la gran importancia y la influencia pues, de todas estas alteraciones genéticas en el cáncer de mama, ¿en quién voy a indicar las pruebas genéticas? Entonces, para empezar, ¿qué nos dicen las guías colombianas? Realmente estas guías colombianas pues están un poquito desactualizadas, están publicadas del 2013, pero se adaptaron en el 2009 y están adaptadas de unas recomendaciones australianas y básicamente lo que hacen es estratificar a las pacientes según el riesgo para dar unas recomendaciones. Entonces, no voy a ahondar mucho como en quiénes dan, pues, o sea, cuáles son las indicaciones específicas, pero sí les voy a decir, digamos que en las guías colombianas, ellos clasifican como alto riesgo a las pacientes que tengan mutación en BRCA1 y 2 o pacientes que tengan confirmado síndrome de Li-Fraumeni, que tengan antecedente familiar en primer grado de mutación genética conocida, que tengan antecedente personal de haber recibido radioterapia torácica antes de los 30 años o que tengan un riesgo estimado mayor a 30 por cualquiera de los modelos que ya les voy a hablar y es mayor a 20, perdón. Y un riesgo intermedio se clasifica como cualquier paciente que tenga antecedentes familiares de cáncer de mama en primer grado sin ninguna mutación conocida, eh, pacientes con biopsias de mama con atipias, diagnóstico de neoplasia lobulillar, densidad mamaria mayor al 65%, antecedente personal de cáncer de mama o un riesgo acumulado entre el 17 y el 30. Pero realmente, como estas guías pues están tan desactualizadas, no, pues digamos que las recomendaciones que se usan, eh, pues que se usan actualmente, pues de lo que sé, eh, por lo menos aquí en nuestro entorno, son las guías de la NCCN. Entonces, las guías de la NCCN lo que nos recomiendan es que se haga una evaluación genética a toda paciente con diagnóstico de cáncer de mama menor de 50 años o en toda paciente menor o igual a 65 años que tenga diagnóstico de cáncer de mama triple negativo. Y se deben evaluar todos los genes de alta penetrancia, o sea, las recomendaciones, al menos evaluar todos los genes de alta penetrancia para cáncer de mama. Y además, pues de los estudios genéticos, ¿qué más tenemos? Entonces, tenemos unos modelos para estimar el riesgo de las pacientes. Entonces, estos modelos para estimación del riesgo de cáncer de mama nos van a ayudar a cuantificar el efecto combinado de todos estos factores de riesgo, tanto genéticos como no genéticos, para poder tener una estimación del riesgo específico de la paciente y poder individualizar el manejo de acuerdo a las características y de acuerdo al riesgo específico. Entonces, como podemos ver en esta tabla, hay varios modelos, está el BRC, pues el BCRAT, el IBIS, el CanRisk, el BRCA Pro, el CLAUS, pues o sea, hay muchos. Algunos han sido validados y dependiendo del modelo y de los factores de riesgo, pues que uno quiera incluir en la paciente o de los factores de riesgo que tenga la paciente, pues uno busca hacerle un modelo o el otro. Pero realmente pues los modelos más completos son el IBIS y el CanRisk. Y son modelos que incorporan, como vemos, la mayoría de los riesgos clínicos, es decir, los factores de riesgo no genéticos, y además de eso, toma en cuenta los factores de riesgo genéticos porque le podemos introducir todos los datos del Polygenic Risk Score y del estatus del BRCA y de otros genes. Eh, entonces, ya pues para finalizar, tenemos que, pues en cuanto a conclusiones, la asesoría pues en factores de riesgo genéticos y no genéticos va a ser pues una estrategia que es eficaz para la prevención de cáncer de mama y nos va a permitir pues integrar a nuestras pacientes para pues en rutas de prevención y de detección de casos iniciales y nos va a permitir hacer como
una medicina un poco personalizada de acuerdo pues con los factores de riesgo individuales de cada una de las pacientes. Y en nuestro caso específico, ginecología pues es fundamental para identificar a las pacientes, estratificar cuáles son los riesgos, clasificar el riesgo de cada una de estas pacientes y remitir en cuanto sea necesario. Y eso era todo lo que tenía hoy. Gracias, doctora María Antonia, por tu presentación y desarrollo del tema. Quiero aprovechar que tenemos al doctor Oxa virtual y que estuvo también pues, muy pendiente de la rotación de la doctora María Antonia con el grupo de apoyo. Muchas gracias por abrirle este espacio y también pues por acompañarla en el desarrollo de la charla. Entonces, doctor Osa, si quieres darnos algún comentario. Muchas gracias. Él está ahí. Doctor Osa. ¿Qué salió? Dámelo. Sí. Denos un minuto. Digo que el doctor Osa estaba hasta hace unos pocos minuticos y se le puede haber caído la llamadita, sí. Mientras tanto, de pronto, algún comentario de los presentes o virtuales. Sí. María, felicitarte porque hiciste pues una presentación muy buena, ¿cierto? Se nota que estudiaste a profundidad tus artículos, ¿cierto? Que los estudiaste como con pasión, con entusiasmo, entonces parece que eso estuvo muy bien. De pronto sugerencia, recoger, ¿cierto? Yo riego y después recojo, entonces traigo así, listo. Que le tocó. Sí, Mire, digo que estamos en contacto con el doctor Osa. Doctora María Antonia, mientras el doctor Osa se nos conecta, de pronto tú tienes claridad del alcance a través de las EPS o las prepagadas para hacer estos estudios genéticos o el costo si un paciente toma la decisión de hacerlo particular, porque sabemos que no son de bajo costo. ¿Qué tan fácil es hacer todo este proceso de este estudio genético? Doctora, realmente particular no sé bien cuánto sería el costo, pero por parte de la EPS sí lo autorizan. Sin embargo, la paciente requiere ser remitida a genética para que las EPS autoricen el procedimiento. Es decir, tiene que ser un médico genetista quien ordene el procedimiento para que el procedimiento, pues, o sea, el estudio sea autorizado pues con mayor facilidad. Bueno, de todas maneras, no solamente serían los genetistas, sino también los oncólogos o los gineoncólogos. Si tú tienes una paciente, por ejemplo, podrías enviarla a oncología y les No, colaboran. profe, hay que remitirlas a genética. Siempre. Hola, Antonia, te ayudo con El doctor Osa con tiene esa la pregunta. palabra. Doctor Osa, qué ¿Cómo pena que se están? nos cayó la Estoy aquí. llamadita. No, es que está esta señal, estoy en el hospital, entonces la señal está perversa. No sé si Pero bueno, sí, a ver, escuchaste cuando les ayudo. Sí, a ver, los Que estudios vean a genéticos, Santiago. por fortuna, han bajado mucho de costo. Antes una prueba genética nos valía casi $4,000 por paciente. O sea, poder hacer un BRCA1, un BRCA2 era bastante costoso. Hoy, con la incorporación de los nuevos paneles genéticos, de los paneles multigénicos, digamos que los costos han ido abaratándose.
Hoy un panel genético puede estarnos valiendo más o menos 1.500.000, 1.300.000, 1.500.000. Esos paneles ya se hacen en Colombia. Antes había una restricción y solo se hacían por fuera, ¿cierto? Porque tenían la licencia. Pero esa exclusividad que tenía Myriad, por ejemplo, se les quitó. Entonces ya las pruebas genéticas son mucho más asequibles. Ya se corren en Colombia, ya se están haciendo paneles de buena calidad. Entonces digamos que uno, ya el paciente lo puede hacer particular. Cuando uno le dice al paciente, voy a quitar la cámara para que se escuche mejor. Cuando uno le dice al paciente, ya mire, esa prueba me da mucha información, esas pruebas han bajado, ya esas pruebas son más asequibles, si su asegurador no se la cubre, hágasela usted, el paciente hace el esfuerzo y la puede realizar, ¿cierto? Eso por el primer lado. Por el segundo, ya hay más aseguradoras que las están cubriendo. Por ejemplo, con Sura no hemos tenido problema. La prepagada no te la cubre, ¿listo? La prepagada le mete todo a la DPS y es la DPS quien la debe autorizar, ¿listo? Con Sura, por ejemplo, pues digamos esos paneles ya se corren en Colombia, ellos hacen la extracción del DNA y la corren en España, hacen la bioinformática, pero nos dan el resultado acá. Por la DPS muchas pasan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Justificar muy bien la prueba, ¿cierto? O sea, ¿por qué la estoy pidiendo? No es simplemente poner paciente de alto riesgo, solicito prueba genética y panel multigénico, no. Paciente con más de 3 factores de riesgo, historia de cáncer a tal edad, o mama y ovario en la paciente, o corro un modelo del riesgo, como los que presentó ahora María Antonia, y su riesgo le da para tanto, cumple criterios según guías, se solicita estudio genético. Cuando usted la sustenta de esa manera, pues el auditor no tiene ninguna restricción y pues la debe aprobar. Digamos que es la forma como estamos trabajando. Doctor Rosa, vuelvo a hacer la pregunta con relación a enviarlas. Usualmente yo lo que lo he hecho es mandarla a gineonco o mastología y no a genéticos. Entonces aquí los residentes todos casi en grupo me dijeron, no, solo la pueden mandar genetista. ¿Tú qué opinas al respecto? No, no es cierto. O sea, primero, no tenemos los suficientes genetistas en Colombia para hacer oncogenética. Segundo, no todos los genetistas, o sea, muchos de los genetistas en el país están formados en baja talla, en síndromes hereditarios, digamos que no tienen la formación de oncogenética. Entonces, saturarlos a todos con pacientes de alto riesgo, pues digamos que no van a tener la oportunidad para verlas y para poder solicitar las pruebas. ¿Qué hacemos? Básicamente, nosotros como grupo de oncología, que consideramos una paciente de alto riesgo, solicitamos la prueba. Y si esta prueba sale positiva, pues ya la enviamos a oncogenética. ¿Listo? Con solo decirles que en el país, con formación de oncogenética, no hay más de 10 personas. O sea, genetistas que tengan la formación de oncogenética. No hay muchos. Entonces, digamos que no podemos limitar estas pruebas solo a que el genetista las solicite. ¿Cierto? De hecho, en Estados Unidos pasa lo mismo. No todos los genetistas lo solicitan. Ellos tienen unos consejeros genéticos, que son unos médicos generales entrenados por ellos, que les ayudan a hacer la consulta y ayudan a hacer como todo este barrido, este tamizaje. Y las que salen positivas, pues finalmente ellos las ven. Entonces, digamos que aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Pues nos toca, frente a las dificultades que tenemos, en Colombia no existe consejero genético. Y nosotros las estamos solicitando. Perfecto, muchas gracias por aclarar al grupo. Bueno, y hay otro comentario que quería hacerles. Eso es tema de otra conferencia pues, que viene, y son los Polygenic Risk Score, o sea, los puntajes de riesgo poligénico, que son las nuevas pruebas que nosotros vamos a empezar a utilizar para reclasificar la población de riesgo. Como le explicaba María Antonia, digamos que siempre hemos pedido solo mamografía, ¿cierto? Pero ya hoy tenemos herramientas genéticas que nos pueden decir si ese paciente verdaderamente es de alto riesgo, de bajo riesgo, y así ya no tendríamos que hacerle mamografía anual, sino cada 3 años si me sale de bajo riesgo.
O si me sale de alto riesgo, pues ya tendría que hacerle un tamizaje más seriado con resonancia o mamo. Estos se llaman Polygenic Risk Score o puntajes de riesgo poligénico. Y son unas pruebas que vamos a empezar a utilizar en la reclasificación de pacientes. Listo. Eso es una conferencia, después se las doy, o alguno de los residentes si quiere tocar el tema, la enfocamos, pero es algo que ya viene en camino y es algo bien interesante y bonito. Gracias, doctor Osa. Aprovechando lo del proceso que viene, como para no hacer mamografías indiscriminadamente, aprovechemos al doctor Osa y le quiero hacer una pregunta con relación a la realización de mamografías a partir de los 40, porque generalmente estamos hablando de riesgos. Digamos, en el protocolo que se recomienda actualmente para pacientes de riesgo o pacientes sin riesgos, ¿cuál sería ese esquema entre los 40 y 50 y a partir de los 50? Y si existen factores de riesgo, ¿cómo manejarlo? Con tomosíntesis, y lo otro es también tener en cuenta la resonancia. Bueno, lo recomiendo. Bueno, estás haciendo como 15 preguntas en una. Te las trato de aclarar. Primero, chisme, para que lo tengan, para que lo sepan, va a haber una reunión una reunión de actualización de la guía colombiana y se va a bajar la edad de tamizaje para Colombia. Aquí actualmente es mayor de 50, la idea es mirar si la podemos bajar hasta los 45, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque casi el 22% de las pacientes con cáncer de mama en Colombia nos lo están haciendo antes de los 50 años. ¿Listo? Entonces es población a la cual no le estamos llegando y parece ser que lo que va a recomendar el panel y hacia dónde vamos va a ser 45 años. Bueno, ¿qué hacer? Entonces, de eso depende de los recursos que tenga el país. Como vieron en todas las guías, digamos que la recomendación es a partir de los 40 años, ¿cierto? Pero la sensibilidad entre 40 y 50 años es más limitada. Entonces, ¿qué tiene ustedes? Básicamente clasificar el riesgo de esa paciente. ¿Es una paciente de riesgo promedio o es una paciente de alto riesgo? Si es de alto riesgo, arranco desde los 40 años a tamizarla. ¿Listo? Como el seno es tan denso, lo recomendado es tamizar con mamo y con eco complementaria para que no se nos vaya a volar ninguna imagen. En ese escenario, en la mujer de 40 a 50 años, la tomosíntesis tiene mayor rendimiento. O sea, la verdadera utilidad de la tomosíntesis es en una paciente con un seno denso. O sea, que yo la debo utilizar en esa paciente entre los 40 y 55 años. Yo hacerle tomosíntesis a una señora de 60, 65, el beneficio es muy bajito en realidad. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esa paciente de alto riesgo, con un seno denso, mayor de 40 años, también se la contomo. ¿Listo? ¿Cada cuánto? Cada 2 años, hasta que llegue a los 50. Y a partir de los 50, anual. Perfecto. Muchas gracias. No sé si te aclaré la duda. Comentario, pregunta adicional, aprovechando los expertos en el tema. Doctor Osa, muchas gracias nuevamente por la... ¿vas a hablar algo? No, bueno. Doctor Osa, muchas gracias nuevamente por darle la oportunidad a María Antonia en la rotación y en la asesoría de la charla y por responder a las preguntas del día de hoy, a todos los que estuvieron presentes y en especial a la expositora. Muchas gracias. Feliz día para todos. Un abrazo. Feliz día. Chao.